Seguimos en la mira y ahora con Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, se está hablando de una canasta de 84 productos. Es para frenar la inflación, ¿no? Congelar los precios, ¿esa es la idea? Sí, vamos a analizar un poco qué está pasando con los precios últimamente y sobre todo, bueno, la pertinencia de medidas como esta de acuerdo de precios que plantea el gobierno y ya instrumentó con las grandes superficies. Vayamos por partes, por el principio. Veamos la evolución de la inflación y qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Ahí en las gráficas que preparamos para hoy tenemos la evolución de la inflación, variación año a año de los precios, el rango meta establecido por las autoridades de entre 3 y 7%, y vemos cómo en los últimos meses en particular se dispara, pasa a 9,2 en marzo, 10,9 en abril, donde se desencadenan estas medidas. ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Preocupa la tendencia? Exactamente, el tema acá está en un rápido aumento de precios y si bien ya estábamos por fuera de la meta, ahora la diferencia es significativa y vamos a ver que el valor en particular en el que estamos y al que podemos llegar importa mucho. Si vemos qué hay atrás de esto, lo que hicimos es agarrar la totalidad de las clases de productos, no los productos en sí, sino las clases de productos, que son 88 que componen el índice, y ordenarlo desde el que baja más hasta el que sube más, no importa qué sean. Ahora vamos a analizar, bueno, qué tan generalizada es esta suba. Sí. Si nos quedamos con los que suben más de 30%, hay dos clases, pero son dos clases que pesan porque representan 7% de la canasta. Claro. 7% de la canasta está subiendo más de 30% en el último año. 20%, si ponemos la vara en el 20%, sí, estamos hablando de 14 clases, 15% de la canasta. Y si nos quedamos con el 10%, que ya de por sí es un aumento significativo, obvio, dos cifras, 39% de la canasta. O sea que hay un aumento bastante generalizado, significativo, de 2 dígitos en la canasta. Ahora, concentrémonos en aquellas clases que pesan más, o sea, que representan más del 1% del total de la canasta de consumo de los uruguayos, sí, y que además estén subiendo más del 10%. Y nos quedamos con estas. De estas 12 que ven acá en pantalla, vamos a ver que 5, las que están más destacadas, corresponden a alimentos. Carne lidera con un aumento de 34%, luego las frutas 22%, legumbres y hortalizas 19%, lácteos y huevos 15%, pan y cereales 11%. Claro, productos son fundamentales, alimentos, claro. Productos fundamentales. ¿Por qué? Porque más incluso hoy en día, donde hay una reducción del ingreso en hogares que lleva a un aumento significativo de la pobreza, pero también aumenta la pobreza no solo porque bajan los ingresos, sino porque con esa plata la gente puede hacer menos, porque aumentan más los precios. Y además la canasta de consumo de los hogares de menores ingresos tiene un peso más importante los alimentos y las bebidas que en el caso de la canasta general, donde hay plata para destinar a otros bienes más suntuarios. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, los alimentos en sí están subiendo mucho, 18% en el último año, cuando hace un año el aumento era de un 8%. Es tremendo. Alimentos, como veíamos, liderados prácticamente por dos cosas, por la carne y por los productos de huerta. Por eso cuando vas al súper, ¿no? Es tremendo. Lo que compras 5 cosas y te cuesta un dineral, ¿no? Sí, pero ese aumento está muy concentrado en algunos productos en particular, en la carne y en los vegetales. La carne en particular ha tenido el impacto significativo del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la carne es un bien que se transa en todo el mundo y fija sus precios en el mercado internacional. Un precio en dólares, que además el precio en dólares aumentó por una baja de la oferta en los mercados internacionales, con lo cual tenemos precios más altos y además una suba del tipo de cambio, que la vemos acá en el último año, pasa de 34,1 a 43,4 promedio mensual de abril de cada año, una suba de 27%. O sea que ya de por sí, 27% todos los bienes que se comercializan directamente en el mercado internacional en dólares. Y a eso hay que sumarle las variaciones o restarle de los propios productos. El caso de la carne es significativo. Me dijiste carne, pero también me dijiste vegetales. Vegetales. Carnes y verduras. Exactamente. O sea, cosas que producimos en el país, primera cosa, y cosas que, la verdura sobre todo, ¿no? Traigo así de atrás un tema, ¿no? 60% y 40% de los pibes de obesidad, ¿no? Y se promueve la alimentación sana con los productos más caros.
en un momento muy particular, que es donde el mercado en particular de vegetales sufre los efectos de la sequía. Entonces, eso hace que la oferta caiga y los precios aumenten. Es decir, el principal componente que afecta a la inflación, además hay otro que tiene que ver con la suba de tarifas en el último tiempo. Esos componentes no tienen que ver tanto con la especulación, que es algo que se habla mucho, que tiene que ver, están especulando. Y eso es algo que el economista Pablo Rosselli llama la atención y dice, cuidado con este tipo de medidas del acuerdo de precios, porque fomenta esa percepción que tiene la gente de que acá alguien se la está llevando. Seguro. Y cuidado porque los componentes, digamos, lo que hay, las fuerzas que mueven los precios acá tienen que ver con otros elementos, algunos coyunturales y otros más resistentes. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Acá hay mucha crítica por parte de los economistas a la medida del gobierno, porque es una medida sumamente heterodoxa que se ha planteado en los últimos tiempos. De hecho, si vemos la gráfica que tenemos acá, el diario El Observador hace un recuento en los últimos años y dice, no solo hubo acuerdo en 2019, también en 2015, 2014, 2012, 2009. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y los resultados en realidad son de corto plazo, duran lo que dura el propio acuerdo y sirven muchas veces para mitigar situaciones de corto plazo, pero una vez que el acuerdo se termina, los precios suben tanto y a veces más de lo que subirían si no. Entonces es una medida de muy pero muy corto plazo. A veces justificada, y eso es algo que llama la atención el economista Gabriel Odone, dice, guarda, porque a veces esa medida se justifica. Se justificó en el pasado, muchas veces, cuando estábamos cerca de negociar acuerdos salariales, y entonces, cuidado porque hay que ahí bajar las expectativas de inflación y por lo tanto hacer que la gente confíe un poco más, o además, muchas veces, cuando vienen cláusulas de gatillo, cláusulas que dicen, vamos a subir tanto los salarios, pero si llegó a haber inflación más alta de lo que esperábamos, te compenso. Bueno, con esas cláusulas, muchas veces el gobierno dijo, vamos a negociar acuerdos de precios que nos permitan por lo menos pasar un tramo corto de tiempo sin disparar determinadas cláusulas. Y este es el caso, porque según él recoge en una publicación en su blog Sextante, él dice, bueno, él recoge una cláusula que hay vigente. ¿Quién es? Gabriel Odone. Plantea una cláusula que hay vigente en varios acuerdos salariales que dice, si la inflación medida en años móviles supera el 12% al mes siguiente, es decir, 2 meses consecutivos, se aplicará un ajuste salarial adicional por la diferencia acumulada en el año móvil y los ajustes otorgados en dicho periodo. Esto es, si la inflación fue mayor a lo esperado y superó el 12%, yo te compenso por la diferencia y no permito que pierdas poder de compra. Y guarda con eso en un momento como el actual, porque aumentos salariales que pueden llegar a ser, porque hay sectores que negociaron pensando que hoy iba a haber una inflación de un 6%. Entonces, guarda, porque aumentos de 4, 6% en términos reales en este momento, por más que lleve a empatar a esos trabajadores, implica para sectores que están tambaleando y para sectores donde se está decidiendo recorte, si recorto mucho o poco. Un golpe brutal. Un golpe brutal que repercute directamente en el empleo. Entonces, por ahí algo de lógica puede haber atrás de una medida que es muy resistida, en particular por los economistas, porque dicen, cuidado, acá no se está tocando lo que hay de fondo en la inflación, sino que se está de alguna manera poniéndole curitas y parche a los síntomas, y es algo que dura muy poco. Fede, afuera de cámara te digo todas las semanas, o no te digo que cada vez me gustan más los informes. ¿Te lo digo o no te lo digo? Es verdad. Te lo digo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Os esperamos la semana próxima. Que pasen bien.